Pues muy buenas a todos a esta nueva clase de álgebra. Pues nada, como os había prometido, hoy vamos a dar por terminada la parte del tema 5, por lo menos la parte teórica, ¿vale? Siempre que pueda voy a publicar ejercicios y demás que encuentre, pero quería empezar ya el tema 6, ¿vale? Ya en el último problema que hicimos de examen, el último martes, ya vimos alguna pequeña introducción, ya vimos una pequeña introducción a este tema 6, ¿vale? ¿Qué es lo que estudiamos en el tema 6? Pues estudiamos un tipo muy particular de diagonalización de matrices, ¿de acuerdo? Nosotros cuando diagonalizamos matrices, sabéis que necesitamos una cierta matriz P de cambio de base, pues esta matriz P puede tener muchas formas, ¿de acuerdo? Pero hay cierta clase de matrices, veremos hoy cuáles, que se pueden diagonalizar mediante matrices P que son o ortogonales o unitarias. Y a este tipo de diagonalización, o sea, el tipo de diagonalización que vamos a poder hacer con este tipo de matrices se va a llamar diagonalización ortogonal. Las matrices que se pueden diagonalizar de esta forma, mediante matrices de cambio de base ortogonales o unitarias, si trabajamos con matrices complejas, pues son unas matrices que aparecen muchísimo en física, al modelizar muchísimos problemas de la física y, por supuesto, también en ingeniería, ¿de acuerdo? Y, y luego también son matrices que tienen aplicaciones muy interesantes que vamos a ver este tema y por lo tanto va a merecer la pena dedicar un tema a este tipo de ortogonalización, ¿de acuerdo? Este tema 6 tiene 5 apartados que son los siguientes, ¿no? En el 6.1 vamos a estudiar vamos a ver simplemente 4 definiciones, una pequeña introducción y 4 definiciones, que son las definiciones de semejanza y diagonalización. Sí, dime. Ah, perdón, perdón. Gracias. Ahora sí, vale. Aquí, bueno, vamos a comenzar el tema de... A ver, ahora, diagonalización ortogonal. Simplemente estoy escribiendo la estructura de este tema. Luego vamos a comenzar definiendo qué es la semejanza y qué es la diagonalización, primero unitaria y luego ortogonal. Es simplemente un apartado de introducción, ¿de acuerdo? Con 4 definiciones nuevas. En el 6.2 vamos a definir el teorema espectral. ¿Y qué es el teorema espectral? Pues es un teorema que tiene varias versiones, ¿de acuerdo? Según si la matriz es real o es compleja. Eso es una L. Y lo que nos dice es básicamente qué condiciones tiene que cumplir una matriz para que sea diagonalizable o ortogonalmente o unitariamente, ¿de acuerdo? En la clase de hoy tengo programado ver estos dos primeros apartados, ¿vale? 6.1 y el 6.2. Vamos a ver estos dos apartados. Luego los otros 3 apartados son el 6.3, donde vamos a estudiar las formas cuadráticas, que son una clase de polinomios, muy especiales de 2 variables que se pueden representar mediante matrices diagonales y que tienen unas propiedades muy interesantes que se estudian con la diagonalización de estas matrices, ¿vale? Con sus valores y sus vectores propios. Luego también tenemos el apartado 6.4, donde vamos a estudiar algo que ya os sonará de la primera práctica de MATLAB, el número de condición. Vamos a aprender a calcular el número de condición de una matriz cuadrada cualquiera, ¿de acuerdo? Bueno, de una matriz rectangular cualquiera, también de una matriz rectangular, ¿vale? De una matriz real cualquiera. Utilizando también las propiedades de las matrices que son diagonalizables unitariamente. Ya lo veremos despacio, ¿vale? También vamos a recordar qué representa el número de condición, qué significado tiene, etcétera, ¿vale? Si no lo recordáis de la primera práctica de MATLAB. Y por último, en el 6.5 vamos a estudiar un tema que tiene mucha relación con la geometría, que son las formas cónicas. ¿Y qué son las formas cónicas? Pues son 3 tipos de curvas, que son las siguientes: la elipse, la parábola y la hipérbola.
Lo que vamos a ver es que estas tres tipos de curvas se pueden representar sobre el plano mediante unas ecuaciones cartesianas que se pueden escribir matricialmente mediante matrices simétricas, ¿vale? Vamos a ver ya que las matrices simétricas son las únicas que se pueden diagonalizar ortogonalmente y si se diagonalizan estas matrices, pues habremos dado unas ecuaciones cartesianas de una curva en el espacio, una curva cónica en el espacio, a partir de sus valores propios, sabremos qué tipo de curva es una elipse, una parábola, una hipérbola, y además podremos calcular con sus vectores propios, que van a ser perpendiculares entre sí, ¿vale? Vamos a calcular los ejes mayor y menor, etcétera, de esa curva cónica, ¿de acuerdo? Pues esto ya lo vamos a ver los próximos días y vamos a ver simplemente los apartados 6.1 y 6.2. Vamos a comenzar aquí con el apartado entonces 6.1. Introducción y semejanza y diagonalización unitaria y ortonormal. Vamos a empezar recordando un poco la diagonalización de una matriz cuadrada en el sentido más general. Nosotros sabéis ya que esto es un repaso, nosotros partimos de una matriz A que puede ser o bien real o bien compleja, eso sí, es una matriz cuadrada de orden n, y sabemos que si esta matriz es diagonalizable, entonces nosotros podemos encontrar una matriz D diagonal tal que D sea semejante a, que sea semejante a significa que exista una matriz P invertible tal que P-1 por A por P sea una matriz, como he dicho antes, diagonal. ¿Vale? Ahora, nosotros sabemos que si A es diagonalizable, entonces, ¿cómo son las matrices de IP? Bueno, pues hemos visto que aquí voy a despejar, aquí nos saldría P por D igual a A por P, ¿vale? Y ahora sí vemos cómo es la estructura de las matrices P y D, qué relación guardan estas matrices con la matriz A. Lo que tenemos es que P tiene un conjunto de columnas a las que podemos denotar desde U sub 1 hasta U sub n. D es una matriz con unos elementos en la diagonal que se pueden denotar como lambda sub 1, lambda sub 2 hasta lambda sub n. ¿Vale? Voy a escribir aquí la expresión ahora con todo detalle. Aquí tenemos la matriz A multiplicado por U sub 1 hasta U sub n. Recuerden, ¿no? Estos son vectores columna, ¿vale? Que constituyen la matriz P. Y lo que hemos visto es que cuando la matriz A es diagonalizable, perdón, entonces lo que tenemos es que nosotros podemos convertir esa matriz A en una matriz diagonal y las matrices diagonales que son semejantes a A van a ser siempre matrices formadas. ¿Por qué? Pues por el conjunto de los valores propios de la matriz A, ¿de acuerdo? Y la columna de P, ¿cómo se construye? Pues se construye con un conjunto n valores propios de A. ¿Y cómo se construye la matriz P? Pues se construye con un conjunto de n vectores propios de A linealmente independientes. A diagonalizable, nosotros podemos encontrar una matriz diagonal formada por los valores propios de A que sea semejante a A mediante una matriz de cambio de base formada por n vectores propios de A linealmente independientes, ¿no? Entonces ya recordaréis que para que una matriz sea diagonalizable, entonces tiene que existir una base de n vectores propios linealmente independientes de esa matriz. Si A no fuese diagonalizable, eso lo que significaría es que no podríamos encontrar n vectores propios linealmente independientes. Podemos encontrar n-1, n-2, pero no n vectores propios de A linealmente independientes, ¿no? Recordad todo eso. Vale, ¿qué pasa cuando una matriz es diagonalizable o unitariamente o ortogonalmente? Pues lo que pasa es eso, lo que pasa es que sea un caso o sea el otro, es decir, sea A diagonalizable unitariamente, ya veremos lo que significa esto, bueno, lo que significa rigurosamente más adelante, unitariamente o ortogonalmente. Aún no he explicado la diferencia entre las dos palabras.
Esto lo que va a significar siempre es que nosotros vamos a encontrar una base de Rn formada por n vectores que son vectores propios, pero no son unos vectores propios cualquiera, sino que son unos vectores propios que son perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Base de K super n formada por n vectores propios de A linealmente independientes y además ortogonales entre sí, ¿de acuerdo? Perpendicular y ortogonal es lo mismo, ortogonales. Es decir, cuando una matriz es diagonalizable o bien unitariamente o bien ortogonalmente, ya veremos la diferencia entre las dos palabras, lo que significa es que nosotros podemos encontrar una base de n vectores propios linealmente independientes de A con los que construir la matriz P, ¿de acuerdo? Que es esta matriz, que sean ortogonales entre sí. Esto no es siempre posible. Esto no es posible para toda matriz A. La matriz A, para que esto sea posible, tiene que cumplir una serie de propiedades que son las que veremos en el teorema espectral, ¿de acuerdo? Pero todas esas matrices, ya lo podemos decir, tienen una cosa en común. Y es la siguiente. Para que nosotros podamos encontrar una base de n vectores propios linealmente independientes y ortogonales entre sí, una condición que se tiene que cumplir necesario suficiente es que todos los subespacios propios de la matriz A sean perpendiculares entre sí, todos ellos, 2 a 2, ¿vale? Primero lo escribo y luego lo explico más a fondo, más en profundidad. Todos los subespacios propios, es decir, los núcleos de las matrices A menos lambda sub i, donde lambda sub i es cada uno de los valores propios de la matriz A, son perpendiculares 2 a 2. Es decir, sea un índice i diferente, sea índice i distinto de índice j, entonces se cumple que para todo i y para todo j diferentes entre sí, el núcleo de A menos lambda sub i por i tiene que ser, este subespacio vectorial tiene que ser perpendicular al subespacio vectorial kernel de A menos lambda sub j por i. Es decir, yo cojo dos valores propios diferentes de la matriz A, calculo sus subespacios propios y si la matriz A es diagonalizable o bien unitariamente o bien ortogonalmente, entonces lo que ocurre es que todos sus subespacios característicos son perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Lo voy a dibujar geométricamente. Imaginamos que tenemos nosotros una matriz A determinada que tiene aquí un subespacio, me imagino que es una matriz 3×3, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí que es una matriz real de orden 3, ¿de acuerdo? Imaginaos, esto es un ejemplo, imaginaos que yo tengo un subespacio propio que tiene dimensión 2 para un autovalor lambda sub 1, ¿de acuerdo? Imaginaos que esta matriz A tiene un autovalor lambda sub 1 y este es su subespacio característico asociado, es decir, el kernel de A menos lambda sub 1 por I, ¿no? Ahora imaginaos que esta matriz A tiene otro autovalor que es lambda sub 2 y para ese autovalor tenemos otro subespacio propio característico que voy a dibujar en rojo, ¿de acuerdo? Claro, para que ya sea diagonalizable, fijaos, ese subespacio característico no tendría que ser una recta, ¿vale? Para que yo pueda coger tres vectores y pueda formar una base de Rn de A y con ellos pueda formar la matriz P, ¿no? Vale. ¿Este qué sería? Este sería el núcleo de A menos lambda sub 2 por I, ¿no? Vale. Pues aquí lo que estoy diciendo es que si A es, lo voy a poner en otro color, si la matriz A es diagonalizable unitariamente, en este caso porque es real, ortogonalmente, ¿vale? Porque es real, las matrices, cuando es diagonalización unitaria, lo veremos más adelante, son complejas, y cuando es ortogonal son reales, ¿vale? Lo veremos más adelante, pero en este caso, si A es diagonalizable ortogonalmente, entonces lo que ocurre, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que pueda ser diagonalizable ortogonalmente?
Pues que, como he dicho aquí, como he razonado, que todos sus subespacios propios sean perpendiculares entre sí, por lo tanto, esta recta y este plano tienen que ser perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Es decir, un subespacio tiene que ser el suplementario ortogonal del otro subespacio, en este caso sencillo de una matriz de orden 3, ¿de acuerdo? Si esta recta no formase un ángulo recto con este plano, no fuese perpendicular a este plano, sino que estuviese torcido, si fuese oblicuo, ¿vale? Entonces ya no sería diagonalizable ortogonalmente, ¿de acuerdo? Voy a poner un ejemplo aquí en azul. Imaginaos que yo tengo esta recta como subespacio característico propio asociado a lambda sub 2, ¿vale? Ahora yo ya no podría coger una base de n vectores propios de 3, bueno, en este caso es 3, de 3 vectores propios de R3 linealmente independientes y ortogonales entre sí. ¿Por qué? Porque cualquier vector que yo coja sobre esta recta, que será un vector propio de la matriz A, nunca va a ser perpendicular a cualquier vector que yo pueda coger de este plano. ¿Veis? Estos vectores morados ya no forman una base ortogonal, ¿vale? Porque no son perpendiculares entre sí, ¿lo veis? Pero ahora, yo de la recta roja, que sí es perpendicular, yo puedo tomar este vector naranja, al que voy a llamar U sub 3, y yo puedo tomar otros dos vectores cualesquiera sobre este plano con la condición de que sean perpendiculares entre sí, ¿vale? Por ejemplo, U sub 2 y U sub 1. Espera, no, ¿esto es U sub 1? Es que, aquí había escrito 3. U sub 3, pero es que parece un 1. Ahora parece un 3, vale. U sub 3, U sub 1 y U sub 2. Y lo que ocurre es que U sub 3 es perpendicular a U sub 1 y al mismo tiempo es perpendicular a U sub 2. ¿Vale? Esto ya lo tenéis que entender bien del tema 3, ¿de acuerdo? Y nada, os voy a preguntar aquí si por ahora lo estáis entendiendo, si tenéis cualquier duda. Lo que estamos viendo es muy conceptual, ¿de acuerdo? Simplemente lo que estamos tratando de explicar es cuándo una matriz va a ser diagonalizable unitariamente o ortogonalmente. Todavía no sabemos cómo tiene que ser la matriz A, ni sabemos cómo hacer diagonalizaciones ortogonales. Esto simplemente es el concepto, ¿vale? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta que queráis hacer hasta aquí? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Eso también engloban los números complejos, aunque no se os va a preguntar diagonalización de números, diagonalización ortogonal de números, o unitaria, mejor dicho, ¿vale? No se os va a preguntar que diagonalicéis unitariamente, en este caso, cuando son números complejos, matrices complejas, una matriz compleja. ¿De acuerdo? Solamente se os va a preguntar diagonalizaciones ortogonales, que son con matrices reales. Pero sí que, por supuesto, una matriz que es compleja, ¿vale? O sea, nosotros vamos a definir diagonalización unitaria para matrices complejas y diagonalización ortogonal para matrices reales, ¿vale? Y vamos a ver que la diferencia es que una se diagonaliza mediante una matriz compleja, ¿vale? Ahora lo voy a escribir. Y la otra se diagonaliza mediante una matriz ortogonal, por ejemplo. ¿Qué pasa? Voy a poner aquí los dos casos, el complejo y el real, ¿vale? Aquí, en azul. Caso en el que A sea, sea una matriz compleja. Voy a empezar con las matrices complejas, ¿vale? Vale, vamos a suponer entonces, que esta matriz A tiene una base de n vectores propios ortogonales entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, si ocurre esto, si tenemos vectores desde U sub 1 hasta U sub n, vectores propios de A ortogonales entre sí, entonces esto lo que significa es que nosotros podremos formar una matriz a la que voy a llamar U, ¿de acuerdo? Como la llaman los apuntes, formada por los n vectores propios puestos como columnas, ¿de acuerdo? Así, como columnas. Y si además estos vectores tienen norma igual a 1, ¿vale? Voy a poner aquí que forman una base ortonormal de C super n, ¿vale? Entonces, perdón, una flecha no, 2 puntos mejor. Entonces, nosotros podemos construir esta matriz U y esta matriz U va a diagonalizar la matriz A, ¿de acuerdo?
Pero ¿qué ocurre? Que esta matriz U está formada por n vectores que forman una base ortonormal de C. Por lo tanto, va a ser una matriz unitaria. No sé si recordáis las matrices unitarias del tema 3. Bueno, si no... Son matrices complejas cuyas columnas y filas tienen norma igual a 1 y son perpendiculares entre sí, tienen producto escalar igual a 0. Esas matrices se llaman matrices unitarias y son matrices que cumplen la siguiente propiedad. U super H igual a la inversa de U, ¿vale? Si no lo recordáis, repasadlo, ¿vale? Pero esto va a ser importante para este tema, ¿de acuerdo? Si A fuese diagonalizable unitariamente, o sea, si existen n vectores propios de A, matriz compleja, que forman una base ortonormal de C super n, ¿vale? Si nosotros podemos encontrar vectores propios de A ortogonales entre sí, n, entonces nosotros podremos construir una matriz U que va a ser una matriz unitaria que diagonalice la matriz A. Esto va a ser una matriz unitaria tal que, lo voy a poner aquí, U super H, bueno, mejor lo voy a poner aquí porque ahí no me cabe, tal que U super H, perdón, U menos 1 por A por U sea una matriz diagonal, pero como la matriz es unitaria, U menos 1, ¿a qué va a ser igual? Fijaos, ¿qué propiedades cumplen las matrices unitarias? Que la inversa es igual a su transpuesta conjugada, U super H, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos diagonalizar la matriz A no multiplicándola por U menos 1, sino por U transpuesta conjugada, por A por U, ¿vale? Esto es igual a U super H. Esto es cuando la matriz es compleja, ¿de acuerdo? Nosotros cuando la matriz es compleja, nosotros podremos, si esa matriz tiene n vectores que forman una base ortonormal de C super n, que además son vectores propios de A, ¿vale? Entonces nosotros podremos encontrar una matriz U que la diagonalice, que no sea una matriz cualquiera, sino que sea unitaria, ¿vale? Es decir, que cumpla esta propiedad y que todas sus columnas, como son vectores propios de A que forman una base ortonormal, pues tengan norma igual a 1 y sean perpendiculares entre sí, ¿vale? Estas matrices las explicamos ya en el tema 3, ¿vale? Son como las matrices ortogonales, pero en el cuerpo de los números complejos y de los vectores complejos, ¿vale? Ahora voy a hacer lo mismo, si no lo entendéis ahora, a lo mejor entendéis el caso real, ¿vale? Ahora voy a hacer lo mismo, pero con, a ver si me cabe aquí, lo voy a hacer con matrices reales. Caso que es muy parecido en el que A sea una matriz real. Ahora voy a suponer que tengo la misma condición. ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, creí que ibas a preguntar alguna cosa, voy a seguir. Vamos a ver el caso en el que la matriz A sea real, ¿de acuerdo? Supongamos que yo consigo encontrar para esta matriz A n vectores que sean vectores propios y además sean ortogonales entre sí, ¿de acuerdo? Yo los podría normalizar para que esto sea una base ortonormal de Rn. Voy a escribir base ortonormal de Rn, formada por n vectores propios de A. Entonces ahora lo que yo puedo hacer es ensamblar estos n vectores en una matriz a la que voy a llamar Q. ¿Vale? Y esta matriz va a ser va a ser ortogonal, ¿de acuerdo? Y yo podré utilizar esta matriz para diagonalizar la matriz A, pero no de cualquier forma, sino mediante la siguiente expresión de matriz diagonal igual a Q menos 1 por A por Q, pero como Q es una matriz ortogonal, ¿vale? Entonces, Q menos 1, la inversa de Q va a ser igual a su transpuesta. Por lo tanto, ya no es Q menos 1 por A por Q, sino que es mucho más fácil, es Q transpuesta por A por Q. ¿Vale? ¿Lo veis? Voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Porque seguro que hay algunos de vosotros que aún no lo está viendo.
¿Qué ocurre? Pues que existen un tipo de matrices a las cuales les pasa esto. Hay un tipo de matrices que ya veremos cuáles son, que tienen todos sus subespacios característicos o propios asociados perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Si nos ocurre esto, si ocurre esto que he puesto aquí abajo, entonces nosotros podremos encontrar bases formadas por n vectores propios de A que sean ortogonales entre sí, ¿vale? Simplemente de esta recta roja, por ejemplo, yo cojo un vector cualquiera. Ahora, yo de este plano azul, yo cojo dos vectores que sean perpendiculares entre sí, que son R2 y R1, los que he pintado aquí en morado, ¿vale? Esos tres vectores ahora, si yo los normalizo, me formarán una base ortonormal de R3. Este ejemplo era en R3, ¿no? Entonces ahora, estamos aquí en el ejemplo, en el caso real, yo con esos tres vectores podré ensamblar una matriz Q que diagonaliza la matriz A, pero que no es una matriz cualquiera, sino que es una matriz ortogonal, por lo tanto, ya para diagonalizar la matriz A ya no es Q menos 1 por A por Q, sino que es mucho más fácil, es Q transpuesta, porque la transpuesta es lo mismo que la inversa, Q transpuesta por A por Q, ¿de acuerdo? Eso en el caso real. En el caso complejo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tendremos n vectores, en este caso complejos, que serán vectores propios de A, que formarán una base ortonormal de C. ¿Vale? Eso cuando se cumple la misma condición, cuando los subespacios propios de A son perpendiculares entre sí. En ese caso, nosotros podemos coger estos vectores, que son unos vectores complejos, y formar una matriz U con esos vectores, que será una matriz unitaria, que va a cumplir la siguiente propiedad. Su transpuesta conjugada igual a su inversa. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que esa matriz U diagonaliza A, pero no la diagonaliza de cualquier forma, ¿de acuerdo? Sino de la siguiente. Nosotros sabemos que U menos 1 por A por U tiene que ser una matriz de diagonal, pero como menos 1 es igual a U menos 1 es igual a su transpuesta conjugada, porque es unitaria, entonces nosotros podemos cambiar esta expresión por la expresión U super H por A por U. Y eso nos da una matriz diagonal. ¿Tenéis cualquier duda, cualquier cuestión? Hasta ahora, lo que estamos viendo simplemente es el concepto de diagonalización ortogonal, ¿vale? Y de diagonalización unitaria. No estamos viendo nada más, ¿vale? Si entendéis esto, habéis entendido ya gran parte de lo que es la diagonalización ortogonal, ¿vale? Ya a continuación vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Vamos antes a definir definitivamente lo que son dos matrices semejantes unitariamente, ortogonalmente. Cuando una matriz es diagonalizable unitariamente y ortogonalmente, lo vamos a definir de forma rigurosa y haremos un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo de los apuntes. ¿Queréis preguntar cualquier cosa? Bueno, si no preguntáis nada, entonces entiendo que hasta ahora estáis entendiéndolo, ¿vale? Si no entendéis, entonces perfecto, porque es lo más complicado siempre al principio. Pero si entendéis bien esto, yo creo que el resto va a ser bastante sencillo. Vamos entonces, pues, se lo voy a borrar porque si no me cabe. Vamos entonces, pues, a definir, a darle las cuatro definiciones de semejanza y diagonalización unitaria ortogonal y hacemos este ejemplo. Vamos a definir primero, a ver cómo lo tengo yo, en qué orden lo tengo yo. Vale, primero lo que hago es definir la semejanza unitaria. ¿Vale? Cuando dos matrices complejas, cualesquiera, son semejantes unitariamente. Definición. Sean A y B dos matrices complejas cuadradas de orden n. Vamos a decir que estas dos matrices son semejantes unitariamente si nosotros, lo voy a poner aquí abajo, bueno, no, sí, mejor aquí abajo, si existe una cierta matriz U, ¿vale? La que sea también compleja de tamaño n por n unitaria, es decir, que cumple U super H igual a U menos 1 y cuyas filas y columnas forman una base ortonormal de C super n, tal que yo pueda escribir la matriz B como el producto de U super H por A por U. ¿Vale? Si estas dos matrices B y A se pueden expresar de esta forma mediante cierta matriz U que es unitaria, entonces decimos que son semejantes unitariamente. ¿Vale? Esta es la primera de las definiciones.
La segunda definición es la diagonalización unitaria, la definición de matriz diagonalizable unitariamente. Sea una matriz compleja n por n. Decimos que esta matriz es diagonalizable unitariamente si existe, si nosotros vamos a ser capaces de encontrar una cierta matriz U compleja de orden n que sea unitaria tal que yo pueda hacer el producto U super H por A por U y pueda obtener una matriz D diagonal. Vale, voy a escribir esto mejor. Es diagonal. Tal que este producto de matrices es una matriz diagonal, ¿de acuerdo? Por supuesto, ¿vale? En números complejos y matrices complejas es exactamente igual que en matrices reales. Esta matriz D estará formada por los valores propios de A y las columnas de U van a ser vectores propios de A que forman una base ortonormal del espacio vectorial C super n. ¿Vale? Hasta que lo estéis entendiendo, si tenéis cualquier duda me paráis, ¿vale? Voy a definir ahora lo que es la semejanza ortogonal y la diagonalización ortogonal, que va a ser más sencillo porque va a ser con matrices reales, ¿vale? Van a ser casos particulares pero con matrices reales en vez de complejas. Tercera definición. Sea esta vez una matriz real de tamaño n por n. Vamos a decir que esta matriz es diagonalizable ortogonalmente si existe una matriz a la que voy a llamar Q también real de orden n, que sea ortogonal. Recordad, las matrices ortogonales son las que cumplen Q transpuesta igual a su inversa. Y son matrices, si recordáis, cuyas filas y cuyas columnas forman bases ortonormales de R super n. Tal que el siguiente, tal que el producto Q transpuesta por A por Q igual a D es una matriz diagonal. ¿Vale? ¿Qué es lo que he definido hasta ahora? Semejanza unitaria, matriz diagonalizable unitariamente, diagonalizable ortogonalmente. Vale, lo he hecho un poco desordenado. Me faltaría por definir lo que es la semejanza ortogonal, ¿vale? Que se define de forma análoga al final a la semejanza unitaria. Supongamos que tenemos dos matrices reales de orden n. ¿Vale? Decimos que estas dos matrices son semejantes ortogonalmente si existe cierta matriz Q real de orden n ortogonal, es decir, que Q transpuesta sea igual a Q menos 1, yo creo que esto no hace falta que lo vuelva a escribir, tal que yo pueda expresar una de las dos matrices, la que sea, por ejemplo, la matriz B, como el producto de Q transpuesta por A por Q. ¿Vale? Estas son las cuatro definiciones con las que se comienza este tema. Matrices semejantes unitariamente, matrices semejantes ortogonalmente, aquí abajo. Matriz diagonalizable unitariamente y matriz diagonalizable ortogonalmente. ¿De acuerdo? Un pequeño apunte y pregunto dudas que podáis tener, ¿vale? Una matriz real puede que no sea diagonalizable ortogonalmente, pero sí que sea diagonalizable unitariamente. Por ejemplo, recordad que os conté en el tema 5 que hay matrices reales que no son diagonalizables en el cuerpo de los números reales, pero sí lo son en el cuerpo de los números complejos, ¿vale? Y un ejemplo eran las matrices de giro, ¿de acuerdo? ¿Qué les pasa a las matrices de giro? Pues lo que les pasaba, recordad que hicimos un ejemplo, es que tienen todos sus autovectores complejos, ¿de acuerdo? Y yo no podría nunca encontrar una matriz P real tal que P-1 por G por P sea igual a una matriz diagonal, ¿de acuerdo? Yo no puedo encontrar una P que sea real. ¿Por qué? Porque si hiciese este producto con matrices reales,
esta matriz sería una matriz real también. Pero es que los autovalores son complejos, ¿vale? Por lo tanto, la única forma de poder construir este producto con una matriz de giro, que tiene autovalores complejos, aunque es una matriz real, es que P sea una matriz compleja. ¿Lo veis? ¿Vale? Esto era lo que nos pasaba con las matrices de giro, ¿vale? Y esto para deciros que, pues que una matriz cuadrada real puede que no sea diagonalizable ortogonalmente, ¿vale? Puede que no seamos capaces de encontrar una matriz real ortogonal que la diagonalice, pero sí puede ser diagonalizable unitariamente, ¿vale? Sí que es posible que encontremos una matriz U que sea compleja y que sea unitaria que la diagonalice. Y por supuesto que nos dé una matriz D que sea compleja, formada por elementos en la diagonal que sean números complejos. ¿De acuerdo? Y las matrices de giro son bien un ejemplo de esto, aunque no voy a entrar mucho en detalle porque esto ya no es importante, ¿de acuerdo? Pero tenedlo presente como algo anecdótico y como algo que os vendrá bien conocer de cara al futuro, ¿de acuerdo? Tener en mente. ¿Dudas, preguntas que queráis hacer hasta ahora? Bueno, con esto hemos terminado la parte de teoría, ¿de acuerdo? Tengo aquí, bueno, en principio había preparado dos ejemplos. Uno de ellos era un spin-off de la matriz de simetría ortogonal que habíamos visto el martes, ¿vale? Recordamos que habíamos visto que aquella matriz de simetría ortogonal tenía las columnas, tenía todos los vectores propios perpendiculares entre sí, que podíamos construir una matriz Q diagonalizable que la diagonalizaba y era ortogonal. Y lo quería recordar aquí, pero no va a ser necesario y tampoco hay tiempo, así que directamente lo que voy a hacer es pasar al ejercicio 6.1 de los apuntes, ¿de acuerdo? Esperad, voy a guardar esta pizarra, esta es la número 2. Voy a rectificar una cosa porque sin querer he borrado una pizarra que tenías anteriormente. La voy a recuperar. Aquí. Esta era la pizarra número 1, que no la quiero perder. Luego os las subo todas. Sí. Y voy a crear una pizarra número 3. Se lo voy a borrar ya. Vale. Vamos allá. Ejercicio de los apuntes número 6.1. Aquí. Perdón. 6.1. Voy a poner aquí ejercicio para que no se confunda con la sección. Aquí está. En este ejercicio lo que tenemos es una cierta matriz A, que es una matriz real 3×3, que es la siguiente. 3, 2, 4, 2, 0, 2 y 4, 0, perdón, 4, 2, 3. 4, 2, 3. Fijaos en que es una matriz simétrica, ¿de acuerdo? Es una matriz simétrica real. Lo que nos preguntan es muy sencillo y muy típico. Nos preguntan que diagonalicemos, no de cualquier forma, sino ortogonalmente, esta matriz. ¿Qué significa diagonalizar ortogonalmente una matriz? Para que lo tengáis siempre, esta matriz, perdón. Para que lo recordéis siempre. Pues simplemente es buscar una matriz que diagonalice esta matriz, que la convierta en una matriz diagonal por semejanza, pero no una matriz cualquiera, sino que sea una matriz ortogonal, ¿de acuerdo? Siempre que os pregunten diagonalizad ortogonalmente, tenéis que dar una matriz de cambio de base que diagonalice a que sea ortogonal, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver ahora con este ejemplo, cómo calcular una matriz que la diagonalice y sea ortogonal. Voy a cambiar aquí de color. Y bueno, los pasos que hay que seguir en el fondo son los que hay que seguir siempre que queremos diagonalizar una matriz, ¿de acuerdo? Lo primero que haríamos sería calcular el polinomio característico de la matriz A, que por cuestiones de tiempo y de espacio no he calculado, ¿vale? No me he molestado en calcularlo, sino que directamente lo que hago es calcular, a ver, si soy sincero, ni siquiera me he molestado en calcularlas, ¿vale? O sea, yo creo que usé MATLAB para hacer este ejercicio, pero bueno, esto os lo dejo a vosotros como ejercicio, ¿vale? Que calculéis el polinomio característico y que calculéis sus raíces y os deberían salir
estas dos raíces os sale un lambda sub 1 igual a menos 1, que además es una raíz doble del polinomio característico de A, y os sale un lambda sub 2 igual a 8, que es en este caso una raíz simple del polinomio característico. Menos 1 se repite dos veces como raíz y 8 se repite una única vez, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo igual a diagonalizar una matriz normal y corriente, ¿de acuerdo? ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a calcular los espacios propios asociados a cada uno de los dos autovalores. Vamos a comenzar con el autovalor lambda igual a menos 1. Núcleo de la matriz A más I igual a núcleo de la matriz 4, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 2, 4. Vale. Esto va a ser una cláusula lineal determinada de una base de vectores determinada. Lo que os voy a preguntar es que me digáis esta matriz, que es la matriz A más I, decidme qué rango tiene. Bien alto. 1, rango 1, ¿vale? Y si el rango de esta matriz es 1, entonces eso lo que significa es que la dimensión del núcleo de esta matriz va a ser igual a 3 menos 1, es decir, igual a 2. Por lo tanto, la base de este subespacio propio va a ser una base formada siempre por dos vectores linealmente independientes entre sí. Ahora, a ver si a ojo es alguien capaz de decirme dos vectores que sean linealmente independientes entre sí. ¡Hala! Bueno, menos 2, menos 2, menos 2. A ver. Menos 2, menos 2, menos 2. Pues yo creo que no. No, 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 este no. Este no es. Por eso me extrañaba cuando lo he oído. Mira, voy a dar una pista, ¿vale? Supongamos que nosotros multiplicamos por 0 la tercera columna. Entonces, ¿por qué dos números podemos multiplicar las dos primeras columnas para que sumen 0? Suponiendo que 1 y menos 2, perfecto. Vale. Y ahora, para la segunda columna, vamos a multiplicar por 0, vamos a forzar a que sea 0 la segunda columna, que es más fácil todavía. Vamos a forzar a que esta componente sea 0. Estas dos columnas son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, yo a una le puedo restar otra. Es decir, 1, 0, menos 1. ¿Lo veis, no? Si alguien no lo ve, que me diga, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es calcular el núcleo de estas matrices, como es una matriz tan sencilla, pues simplemente a ojo, ¿vale? ¿Y qué nos ha salido? Pues nos han salido estos dos vectores linealmente independientes que forman una base de este subespacio característico. Ambos vectores, por supuesto, son... Uy, qué color más horrible. Apenas se ve. Estos dos vectores son dos vectores que son vectores propios de la matriz A asociados a lambda igual a menos 1. ¿De acuerdo? Cualquier combinación lineal, recordad esta propiedad, cualquier combinación lineal que yo haga de estos dos vectores también va a ser vector propio de A asociado a lambda igual a menos 1, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con lambda igual a, que ya no me cabe, con lambda igual a 8, que era el segundo, lo voy a tener que hacer aquí, que era el segundo valor propio de la matriz A. Lambda igual a 8. Vamos a calcular el núcleo de la matriz A menos 8i. Operando nos sale el núcleo de la siguiente matriz, que es la matriz menos 5, 2, 4, 2, menos 8, 2, 4, 2, menos 5. Vale, vamos a hacer el mismo estudio de rango que hicimos antes. Esto es un poco más difícil de ver a ojo, ¿vale? Este lo voy a decir yo, os lo voy a decir yo directamente cómo sale, porque esto ya es más complicado de sacar a ojo. Habría que hacer reducción gaussiana, ¿vale? Yo recomendaría aquí hacer reducción gaussiana por filas siempre, porque así además de calcular el rango, podemos sacar de la matriz reducida directamente una base del núcleo.
¿vale? Entonces tenemos aquí el rango de la matriz A menos 8 por I. Os digo yo, ¿vale? Lo comprobáis vosotros, os lo dejo que lo comprobéis como ejercicio, que sale rango igual a 2 y por lo tanto la dimensión del núcleo de esta matriz es 3 menos 2 igual a 1. Por lo tanto, el conjunto de todos los vectores propios asociados al autovalor 8 van a ser la clausura lineal de un único vector. ¿Vale? Este tampoco os lo voy a preguntar a vosotros, ¿vale? Es un poco difícil verlo aquí, a ojo, ¿vale? No os recomiendo que hagáis reducción gaussiana para verlo mejor, pero este vector, el vector 2, 1, 2, es un vector que si multiplicáis estas componentes, tal que si las componentes las multiplicáis por cada una de las columnas, y luego sumáis a combinación, os sale el vector 0. ¿Vale? Y ahora, como este núcleo tiene dimensión 1, cualquier otro vector que pertenezca a este núcleo tiene que ser un vector que sea proporcional a este vector. Por supuesto, en este caso también, este vector es vector propio asociado a este caso lambda igual a 8 y por la propiedad que ya os he contado antes y que tenéis que recordar el tema 5, cualquier vector que sea proporcional a este vector también va a ser vector propio asociado al mismo autovalor lambda igual a 8. ¿Vale? Antes de seguir aquí abajo, voy a pintar aquí arriba los dos subespacios propios. ¿Vale? Fijaos, nosotros tenemos un subespacio propio, el asociado a menos 1, que es un plano, porque es la clausura lineal de dos vectores en R3. Tenemos un plano que corta por el origen de coordenadas, ¿no? Esto es el núcleo de A más I, este plano, ¿no? Y yo tengo dos vectores generadores de este plano, dos vectores que forman una base, que por ejemplo pueden ser estos dos, ¿no? A este vector lo voy a llamar U sub 1 y este vector lo voy a llamar U sub 2. Este vector va a ser U sub 1 y este vector va a ser U sub 2, ¿vale? Porque sí, ¿vale? Ahora, este núcleo, el núcleo de A menos 8i, fijaos, este vector es un vector, lo podéis comprobar fácilmente, que es perpendicular tanto a U sub 1 como U sub 2, ¿vale? Voy a llamar a este vector U sub 3. Voy a llamar U sub 3, ¿vale? Vamos a hacer el producto escalar de U sub 2 con U sub 3, es decir, U sub 2 transpuesta por U sub 3. 2 por 1 más 1 por menos 2 más 2 por 0. Sale 0, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el mismo producto, pero entre U sub 3 y U sub 2. U sub 2, perdón. Bueno, perdonadme, aquí había hecho el producto con U sub 1. Ahora lo vamos a hacer con U sub 2. U sub 2 transpuesta por U sub 3. Vamos a hacer este producto escalar y vamos a ver qué es lo que nos sale. 2 por 1, 2. Más 1 por 0, 2 otra vez. ¿Vale? O sea, 2 más 0, 2. Y ahora 2 más 2 por menos 1, menos 2. 2 menos 2, igual a 0. Ese producto escalar también es igual a 0. ¿Vale? U sub 3 tiene que ser perpendicular tanto a U sub 1 como a U sub 2, ¿no? Nos sale un vector como por ejemplo este, U sub 3, perpendicular tanto a U sub 1 como a U sub 2. ¿Vale? Ahora, cualquier vector que sea múltiplo de U sub 3 también va a ser naturalmente perpendicular a los vectores U sub 1 y U sub 2 y, por supuesto, a cualquier vector que sea combinación lineal de U sub 1 y U sub 2, es decir, cualquier vector que esté contenido en este núcleo. ¿De acuerdo? Lo que obtenemos es una recta que es la recta que representa el subespacio propio de A menos 8 por I, que es perpendicular, todos los vectores que la contienen son perpendiculares a el plano que representa el núcleo de A más I. ¿Lo entendéis? ¿Alguna duda, alguna cuestión aquí? ¿Vale? Sí, efectivamente, lo es. Ese sí es. Bueno, no es que se pueda, sí, se puede considerar, pero bueno, es que lo es. Es que efectivamente lo es. Claro, en este caso, con una matriz 3 por 3 nos han salido dos subespacios
que para que A pueda ser diagonalizable ortogonalmente, por narices, no puede ser de otra forma, un subespacio, uno de los dos tiene que ser el suplementario ortogonal del otro subespacio, y los dos subespacios tienen que ser suplementarios entre sí, ¿vale? Y ortogonales entre sí, efectivamente, ¿vale? Claro, esto es lo que va a permitir, recordad esto de la introducción, esto es lo que va a permitir que la matriz A, matriz simétrica real, sea diagonalizable ortogonalmente, que todos sus subespacios propios sean ortogonales entre sí, ¿de acuerdo? Si no, no sería posible esto, ¿de acuerdo? Ahora, como es posible, bueno, como son ortogonales estos subespacios propios, entonces, como ya os he dicho antes, nosotros podemos encontrar una cierta matriz P que diagonalice la matriz A formada, ¿por qué? Formada por un conjunto de autovectores que sean perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer ahora, buscar esta matriz, ¿de acuerdo? Y luego además, si normalizamos las columnas, esta matriz ya no será una matriz cualquiera, sino que además será una matriz ortogonal. Y nosotros podremos hacer P transpuesta o Q transpuesta, lo voy a llamar Q por A por Q, y el resultado será una matriz diagonal formada por los autovalores menos 1 y 8. ¿Vale? Esto es lo que voy a explicar ahora cómo se hace. ¿Vale? Y esto es lo nuevo, esta es la parte nueva de la diagonalización ortogonal. ¿Vale? Aquí empieza lo nuevo. Hasta ahora estamos haciendo lo que ya sabíamos hacer siempre, cuando diagonalizamos una matriz. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a cambiar de color, voy a escribir ahora en rojo, ¿vale? Vamos a comenzar escribiendo una matriz P, que va a ser una matriz que diagonalice la matriz A, formada con estos vectores, formada como columnas, formadas por los vectores U sub 1, U sub 2 y U sub 3. ¿Vale? Igual que haríamos con una matriz que diagonalizamos normalmente. ¿Vale? Voy a coger los tres vectores propios linealmente independientes que hemos calculado y con ellos vamos a formar esta matriz P. Los voy a poner en el mismo orden que he usado yo aquí en los apuntes, ¿vale? Voy a poner primero... es que yo lo hago en otro orden, ¿vale? Yo lo tengo aquí hecho en otro orden. Voy a poner primero U sub 3, que es 2, 1, 2, y luego voy a poner 1, menos 2, 0, y 1, 0, menos 1. Pero recordad que el orden da igual, ¿vale? Si yo permuto las columnas, la matriz P que obtenga también diagonaliza la matriz A. Lo que obtendremos será probablemente una matriz D con los autovalores cambiados de sitio. ¿Vale? Pero también nos sirve. Sí, sí. Exacto, exacto. Lo que hay que hacer es la factorización QR de esta matriz y obtener la matriz Q. Exacto. Eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, una vez que habéis construido esta matriz P, lo que tenéis que hacer es, entre comillas, ortogonalizar la matriz P. Es decir, hacer la descomposición QR de esta matriz y obtener una matriz Q que va a ser ortogonal. Y cuyas columnas también son vectores propios de A. ¿Vale? Y ya está. Una vez que tenéis esta matriz, ya podéis escribir la siguiente expresión. Q transpuesta por A por Q igual a D. Y esa matriz Q que habéis obtenido es la matriz que diagonaliza a la matriz A. Y con eso tendríais terminado ya el ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ortogonaliza la matriz P? ¿Cómo se hace esta factorización? Bueno, se hace la factorización, pero la matriz R aquí no nos sirve para nada, solo necesitamos la matriz Q. ¿Cómo se obtiene esta matriz Q? Pues recordad, lo que tenemos que hacer es aplicar Gram-Schmidt a las columnas de la matriz D, ¿vale? Lo voy a escribir aquí en azul, aquí abajo. Lo que tenemos que hacer es coger la base formada por los vectores U sub 1, U sub 2 y U sub 3 y aplicar Gram-Schmidt.
Y lo que bueno, a ver, voy a escribir aquí abajo que se verá mejor, Gram-Schmidt. Y lo que obtendremos será una base que genera exactamente el mismo subespacio, el mismo espacio vectorial que generan un sub 1, un sub 2, un sub 3, generan todo el espacio euclidio R3, pero que son perpendiculares entre sí. Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. ¿Cuál es la peculiaridad? Que Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3 también van a ser vectores propios de la matriz A. ¿Por qué? Porque los subespacios propios de donde hemos tomado U sub 1, U sub 2 y U sub 3 son perpendiculares entre sí, ¿vale? Por lo tanto, la base que obtengamos, U sub 3 o Q sub 3, en este caso va a seguir siendo aquí perpendicular a este plano, ¿de acuerdo? Y lo único que va a ocurrir nuevo es que los vectores U sub 1 y U sub 2, que antes no formarían seguramente 90 grados, los vamos a sustituir por dos vectores que van a ser Q sub 1 y Q sub 2, que sí van a formar 90 grados, ¿no? Entonces es simplemente coger uno de estos dos vectores y girarlo. Es lo que estaremos haciendo cuando apliquemos Gram-Schmidt sobre esos vectores, ¿vale? Girar o bien U sub 1 o bien U sub 2 los grados suficientes para que los tres vectores formen una base ortonormal. Y una vez que hemos hecho eso, normalizaríamos y lo que obtendríamos sería una base ortonormal con el que construir la matriz Q. ¿Vale? Voy a borrar aquí matriz Q y voy a poner Q igual a Q minúscula sub 1, Q minúscula sub 2 y Q minúscula sub 3. Para que se os quede claro cómo se construye la matriz Q. Q minúscula sub 1, Q minúscula sub 2, Q minúscula sub 3. Es como hacer la factorización QR. ¿Dudas con esto último? ¿Qué es lo que hace especial la diagonalización ortogonal? O sea, hasta aquí, hasta este punto es como diagonalizar normalmente de forma normal cualquier matriz. Aquí ya hemos llegado a una matriz P que ortogonaliza la matriz P. Pero como A resulta ser una matriz que se puede diagonalizar ortogonalmente, partiendo de esta matriz P, vamos a buscar una matriz Q que también diagonalice, la matriz A, pero que sea ortogonal. Y la forma en la que haremos eso será aplicando Gram-Schmidt sobre las columnas de P para obtener una base ortonormal de vectores que van a ser también vectores propios de la matriz A. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? ¿Cualquier duda, cualquier cuestión? Esto no lo voy a hacer con todo detalle. Os voy a dejar por ejercicio que cojáis esta matriz P y hagáis la descomposición QR, que hagáis Gram-Schmidt sobre las columnas de la matriz P y que obtengáis la matriz Q, ¿vale? Definitiva. Pero lo que sí que voy a poner aquí arriba es el resultado, ¿vale? Aquí arriba voy a poner el resultado, lo voy a poner aquí en verde. El resultado que deberíais obtener cuando lo hagáis en casa, bueno, también lo tenéis en los apuntes, claro, pero es el siguiente, ¿vale? Lo tengo muy mal escrito yo en mis notas, pero si alguien tiene los apuntes a mano, agradecería que me corrigiese si escribo algún número mal. La primera columna, fijaos, que la primera columna es muy fácil, porque la primera columna, recordad que esto es la factorización QR, simplemente lo que estamos haciendo es normalizar la primera columna de P, ¿vale? Igual que en la factorización QR o en Gram-Schmidt, ¿vale? El primer vector, lo único que hacemos con él es normalizarlo para que tenga norma 1. Y ahora, los dos vectores siguientes sí que son un poco más complicados. La segunda columna de Q, el segundo vector Q sub 2, me sale, a ver si lo escribo bien, raíz de 5 quintos. Este elemento me sale menos 2, raíz de 5 partido de 5, y aquí me sale 0. Y aquí me sale, la tercera columna me sale 4 por raíz de 5 partido por 5, creo que es así. No, 15, perdón, es 15, es 15. Esto es 2 por raíz de 5 partido de 15. Y el último elemento es menos raíz de 5 partido de... Uy, he escrito 3. Sí, he escrito 3. Bueno, será 3, ¿vale? Repasadlo vosotros, ¿vale? Mirad la solución en los apuntes. Y lo único que tenéis que hacer para practicar, porque es lo que tendríais que hacer en un examen, ¿vale? Es coger la matriz P y aplicar Gram-Schmidt a las columnas, ¿vale? Os lo dejo como ejercicio. Esta es la solución que debería salir.
Antes de pasar al siguiente apartado, ¿tenéis alguna duda, alguna cuestión? Ya prácticamente hemos aprendido a diagonalizar ortogonalmente una matriz. ¿Vale? Todo lo que queda por delante es hacerme ejercicios, ensayar, ver aplicaciones de la diagonalización ortogonal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, si lo habéis entendido bien, si no, no hay ninguna pregunta que hacer, entonces voy a guardar esta pizarra. A ver, estoy convencido de que es la 3, seguro que es la 3. Sí, es la pizarra número 3. No quiero borrar ninguna. Voy a crear una pizarra número 4 y vamos a comenzar ya el apartado 6.2, la segunda parte de esta clase. Como ya espero, ya hemos entendido en qué consiste la diagonalización ortogonal, hemos entendido por qué la hacemos y hemos hecho un ejemplo de diagonalización ortogonal, ya sabemos hacerla si nos la preguntan. Este apartado ya lo vamos a poder pasar bastante más rápido, ¿vale? Apartado 6.2. Este apartado se llama teorema espectral. Lo que vamos a estudiar es qué condiciones cumple una matriz para que sea diagonalizable unitariamente, o bien diagonalizable unitariamente, o bien diagonalizable ortogonalmente, ¿vale? Recordad que vamos a considerar dos casos. El caso en el que A sea una matriz compleja, ¿vale? Cuando yo digo matriz compleja, también una matriz que tiene coeficientes reales, también es una matriz compleja, porque no olvidéis esto, ¿vale? Si yo cojo el cuerpo de los números complejos, el cuerpo de los números reales es su subconjunto de los números complejos. Por lo tanto, toda matriz de coeficientes reales también es una matriz de coeficientes complejos, ¿vale? Entonces, primero, sea una matriz compleja, en el caso más general posible, nosotros lo que nos vamos a preguntar en este caso es qué debe cumplir A para que sea diagonalizable, voy a escribir por aquí, unitariamente. Y en el caso de que A sea real, lo que nos vamos a preguntar es, no lo voy a escribir otra vez, ¿qué debe cumplir la matriz A para que sea diagonalizable ortogonalmente? Diagonalizable unitariamente quiere decir que yo encuentre una matriz U, y lo voy a repetir, ¿vale? Para que os quede claro y se os quede en la memoria. Que yo encuentre una matriz U compleja unitaria, tal que U super H por A por U sea una matriz de diagonal. Y matriz real diagonalizable ortogonalmente significa que yo pueda encontrar una matriz Q real, en este caso ortogonal, tal que, como en el ejercicio anterior, Q transpuesta por A por Q sea una matriz de diagonal. ¿Vale? Pues ya está. Esta es la introducción. Simplemente decir que la respuesta a esas preguntas va a estar en el teorema espectral, que vamos a ver ahora. Y vamos a proceder ya a definir el teorema espectral, que no es un teorema único, sino que es un teorema que tiene tres versiones, ¿vale? Hay tres teoremas espectrales diferentes, ¿vale? Según el tipo de matriz, según si es real, si es compleja. Vamos a ver todos, ¿vale? Vamos a ver las tres versiones de este teorema espectral. Lo que voy a hacer va a ser borrar la pizarra. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda me preguntáis, ¿vale? Mientras borro. Aquí y aquí. Primera versión del teorema espectral. No los voy a demostrar, ¿vale? Porque no hay tiempo y algunas de las demostraciones son bastante complicadas y no merece la pena. Pero sí que los voy a anunciar todos. Teorema. Teorema espectral. Esta primera versión del teorema espectral se llama teorema espectral para las matrices hermíticas.
Recordatorio. No tiene sentido hablar del teorema espectral de las matrices hermíticas si no recordamos lo que es una matriz hermítica. ¿Alguien me puede recordar qué es una matriz hermítica? Esto lo vimos en el tema 2. Pistas, una matriz compleja, la respuesta conjugada igual a ella misma, ¿no? Este tipo de matriz, por ejemplo, la matriz 2 más i, 1, 1 menos i, 1 más i, por ejemplo. Esto es una matriz que es una matriz hermítica. Si yo hago la transpuesta de esta matriz y hago la conjugada de la matriz, obtengo exactamente la misma matriz. ¿Vale? ¿Veis que los elementos de la diagonal, los elementos que están a ambos lados de la diagonal principal, veis que es uno el conjugado del otro, ¿verdad? Es lo que se cumple en una matriz hermítica cualquiera. Vale, pues estas son las matrices hermíticas. ¿Vale? En este caso, lo que ocurre es lo siguiente, ese es el teorema espectral para estas matrices. Sí. No, en este caso. Ah, tienes toda la razón. Sí, sí, muchas gracias, claro, porque si hiciéramos la conjugada, entonces obtendríamos menos, sí, cierto, cierto, vale. Se me había escapado. Propiedad que cumplen todas las matrices hermíticas, todos los elementos de la diagonal principal, muchas gracias. Son reales, ¿vale? Los elementos de la diagonal principal tienen que ser reales. Cierto, cierto, cierto. Muchas gracias. Y luego veis eso, que los elementos que hay a ambos lados de la diagonal principal son siempre el uno conjugado del otro, para que al transponer y al conjugar nos queden los mismos valores. ¿Vale? Vale, este teorema se enuncia de la siguiente forma. Sea una matriz compleja cuadrada de orden n, si A es hermítica, entonces A es diagonalizable unitariamente. Es decir, toda matriz hermítica va a ser siempre diagonalizable unitariamente. ¿De acuerdo? Fijaos que yo he escrito este teorema no como una implicación doble, ¿vale? Esto no es una flecha que vaya tanto en un sentido como en un sentido, sino que es una flecha que va únicamente en una dirección, va de izquierda a derecha. Eso es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que toda matriz hermítica, si una matriz es hermítica, entonces esa matriz va a ser diagonalizable unitariamente. Todas las matrices hermíticas son diagonalizables unitariamente. Pero cuidado, este teorema no se cumple en el otro sentido, no se cumple de derecha a izquierda. Lo voy a poner en otro color para que se vea bien claro. No toda matriz A que sea diagonalizable unitariamente es hermítica, ¿vale? No se cumple en esta dirección este teorema. Hay matrices, que vamos a ver ahora cuáles son, que sin ser hermíticas también son diagonalizables unitariamente, ¿de acuerdo? Este teorema simplemente nos dice que si una matriz es hermítica, nos asegura que si una matriz es hermítica va a ser diagonalizable unitariamente, pero no nos dice que las matrices hermíticas son las únicas que sean diagonalizables unitariamente. Ahora veremos qué más matrices hay que también son diagonalizables unitariamente. Vamos a ver ahora el segundo teorema espectral, ¿vale? Esta vez es el teorema espectral se llama así, teorema espectral para las matrices, y estas matrices sí que ya no vas a saber cuáles son, normales. Es el teorema espectral para un tipo de matrices que son las matrices normales. Estas matrices sí que no las hemos estudiado todavía, ¿vale? No sabemos aún cuáles son estas matrices normales. Lo que voy a hacer va a ser definirlas aquí abajo en un pequeño epígrafe. Definición. Antes de enunciar este teorema, vamos a definir cuando una matriz A compleja de orden n por n es normal. Nosotros vamos a decir que una matriz es normal cuando esta matriz cumpla la siguiente propiedad. A transpuesta conjugada por A igual a A por A transpuesta conjugada. Toda matriz que cumpla esta igualdad, ¿vale? Es decir, que sea conmutativa, que tenga un producto
con su transpuesta conjugada, que sea conmutativo, ¿vale? Lo veis aquí. Es una matriz normal, da igual hacer A super H por A que hacer A por A super H. Obtenemos exactamente el mismo resultado, ¿vale? Ejemplos de matrices que son matrices normales. Pues las matrices hermíticas. Todas las matrices hermíticas, y lo podéis demostrar muy fácilmente utilizando esta expresión y la definición que vimos antes de matriz hermítica, son matrices normales. También las matrices antihermíticas. ¿Vale? Recuerdo, una matriz antihermítica es una matriz que cumple A super H igual a menos A. ¿Vale? Lo recuerdo del tema 2. Y otro tipo de matrices que también son siempre normales son las matrices unitarias. Que no hace falta que os diga cuáles son porque ya lo sabéis, ¿vale? Yo os lo he contado antes. Y otras matrices, ¿vale? Hay otras matrices que si pertenecen a estas categorías también son matrices normales, ¿vale? Sin ser hermíticas, sin ser antihermíticas, sin ser unitarias, ni ortogonales, ni simétricas. Hay otras matrices que también cumplen esta propiedad, ¿vale? Ahora ya que sabemos lo que es una matriz normal, ya estamos en condiciones de definir este teorema espectral, pero antes me gustaría mucho enseñaros ¿Dónde está? Os voy a enseñar aquí un pequeño diagrama de Venn que hice ayer, que es un diagrama que lo que hace es clasificar todos los tipos de matrices que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a ponerlo también, voy a poner esta ventana para que se pueda ver en el vídeo de esta clase. Ah, no funciona. Espera. Espera un momento. Ah, he estropeado el vídeo, un momento. A ver que arregle el vídeo. Bueno, entonces voy a compartir entonces toda la pantalla. Vale, ahí está. ¿Vale? ¿Veis este diagrama, no? Que he dibujado aquí. Vale, entonces en este diagrama lo que hago yo, ¿sabéis lo que son los diagramas de Venn? ¿Los habéis visto alguna vez, los diagramas de Venn? Son unos diagramas que lo que hacen es representar conjuntos de elementos, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo aquí es representar primero en negro, ¿lo veis? Estamos representando el conjunto de todas las matrices complejas, cuadradas. ¿Lo veis, no? Matrices complejas de orden n. ¿Vale? Vamos a imaginar que este cuadrado negro, este rectángulo negro, representa todas las matrices complejas n por n. Ahora lo que voy a hacer yo es, dentro de este rectángulo negro, dibujar otro rectángulo rojo. ¿Ves este rectángulo rojo? Este rectángulo rojo lo que representa es el conjunto de todas las matrices reales, de orden n también, ¿vale? Por supuesto, como los números reales son un subconjunto de los números complejos, toda matriz que es real también va a ser una matriz compleja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el conjunto de todas las matrices reales cuadradas de orden n va a ser un subconjunto del conjunto de todas las matrices complejas de orden n, ¿vale? Si tenéis cualquier duda me preguntáis, ¿vale? Ahora, vamos a dibujar también un rectángulo de color azul. ¿Veis este rectángulo de color azul? Es un rectángulo de color azul que está inscrito dentro del conjunto de matrices complejas de orden n, cuadradas de orden n, ¿vale? Estas son las matrices normales. Este rectángulo azul va a representar el conjunto de todas las matrices que son normales, es decir, matrices que cumplen A super H por A igual a A por A super H. ¿De acuerdo? Veis que una matriz normal puede ser tanto compleja como real, ¿de acuerdo? Veis que se intersecta el conjunto de las matrices reales cuadradas de orden n con el conjunto de las matrices normales de orden n, ¿no? Veis que se intersectan. Vale, pues ahora, ¿qué hemos dicho? ¿Qué conjuntos de matrices hemos dicho que son matrices normales? Pues las matrices hermíticas, que están representadas aquí, las matrices antihermíticas, que están representadas aquí, también como este rectángulo verde, ¿vale? Estos rectángulos verdes representan las matrices hermíticas y las antihermíticas. Y por último, este rectángulo amarillo que representa las matrices unitarias, ¿lo veis? Matrices unitarias, A super H igual a A menos 1, que está representado en amarillo, ¿de acuerdo? Ahora, recordatorio. Si yo tengo una matriz real, estamos dentro del rectángulo rojo, que es hermítica,
¿Cómo llamamos nosotros a las matrices reales que son hermíticas? La pista la tenéis sobre el diagrama. ¿Cómo las llamamos? Está escrito en verde, más arriba. Una matriz hermítica que es real. Sí, 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 preguntad, preguntad. Vale, toda matriz hermítica que es real, ¿cómo se llama? Está en el diagrama, en verde. Simétrica, ¿no? Todas las matrices hermíticas reales son matrices simétricas, ¿vale? Simplemente lo que ocurre es que como el conjugado de una matriz real no cambia la matriz, pues nos queda A transpuesta por A. Este conjunto, este cuadradito más pequeño, representa el conjunto de todas las matrices simétricas. Y de la misma forma, una matriz antihermítica que sea real va a ser una matriz antisimétrica. ¿Y qué pasa con las matrices unitarias que sean reales? ¿No? Veis que el conjunto de las matrices unitarias, que es este rectángulo amarillo, se intersecta con el conjunto de las matrices reales de orden n. Pues van a ser matrices ortogonales, ¿vale? Este rectangulito de color morado, que representa la intersección entre las matrices unitarias y las reales, representa el conjunto de todas las matrices ortogonales, ¿no? Ya por último, para destacar, ¿qué ocurre con la intersección entre las matrices ortogonales y las matrices simétricas? ¿Cómo llamamos nosotros a las matrices que son tanto ortogonales como simétricas? Esto que se os quede grabado en la mente. Matrices de simetría ortogonal, ¿no? Que son estas matrices que tenemos representadas aquí dentro. Todas estas matrices son de simetría ortogonal, ¿vale? Pues bien, fijaos, todos estos tipos de matrices que tenemos aquí representados dentro del cuadrado verde, perdón, dentro del cuadrado verde no, dentro del cuadrado azul, son matrices normales, hermíticas, antihermíticas, antisimétricas, matrices simétricas, matrices tanto unitarias como reales ortogonales, ¿vale? Matrices de simetría ortogonal, por supuesto. Y otras matrices que no cumplen ninguna de estas definiciones, pero que también son matrices normales. Todo eso son matrices normales, ¿de acuerdo? Tanto reales como complejas, ¿vale? Entonces, si habéis entendido este diagrama, ¿vale? Pues entonces ya estáis en disposición, una vez que ya, perdón, una vez que ya habéis entendido qué son las matrices normales y qué tipo de matrices son matrices normales, ya os podemos explicar el teorema espectral para las matrices normales, que dice lo siguiente. Sea A, perdón, quería seleccionar el color negro y he pintado. Sea A una matriz compleja n por n normal. Entonces, si A es una matriz normal, entonces A es diagonalizable unitariamente. Toda matriz normal, compleja, es diagonalizable unitariamente. Y toda matriz A que sea diagonalizable unitariamente es también matriz normal. Es decir, si yo escribo aquí, si yo dibujo aquí el conjunto de todas las matrices normales, otra vez en azul, perdón, voy a dibujar un círculo mejor, bueno, un rectángulo. Si este es el conjunto de todas las matrices normales, el conjunto de todas las matrices que son diagonalizables unitariamente va a ser exactamente el mismo. Matrices diagonalizables unitariamente. Toda matriz que esté dentro de este conjunto, de estos dos conjuntos, que son en realidad el mismo conjunto, va a ser tanto una matriz normal como una matriz diagonalizable unitariamente. ¿Vale? Toda matriz que sea normal será diagonalizable unitariamente y viceversa. Si una matriz es diagonalizable unitariamente, entonces es que es una matriz normal. Si yo tuviese una matriz que no es normal, entonces una matriz que no es normal nunca va a ser diagonalizable unitariamente porque no está dentro de este conjunto. ¿De acuerdo? Ahora, voy a volver un momento al diagrama antes de preguntar si tenéis alguna duda. Voy a volver a enseñaros aquí, perdón, el diagrama. Aquí. ¿Vale? ¿Veis? Este rectángulo azul nos representa el conjunto de todas las matrices que son normales. ¿Vale? Como he dicho antes, como dice el teorema, una matriz es normal si solo si es diagonalizable unitariamente, por lo tanto, las matrices
que son el conjunto de matrices diagonalizables unitariamente, coincide exactamente con el conjunto de las matrices normales. Las matrices hermíticas van a ser todas diagonalizables unitariamente. Matrices antiermíticas, ortogonales, unitarias, simétricas, antisimétricas y otras matrices que no son nada de esto, pero que son normales. Todas ellas se pueden diagonalizar de esta forma. Ahora bien, ya hemos hablado de qué condición tiene que cumplir una matriz para que sea diagonalizable unitariamente. Nos queda por ver qué condición tiene que cumplir una matriz para que sea diagonalizable ortogonalmente. Es lo único que nos queda por ver. ¿De acuerdo? Que es diferente. ¿Vale? Teorema. Este teorema se llama teorema espectral de... Espera, voy a borrar este punto que no me gusta nada. Teorema espectral de... Perdón. Ahora. Teorema espectral de las matrices reales simétricas. Ahora, supongamos que A ya no es una matriz compleja, sino es una matriz real, ¿vale? Nos vamos a restringir a matrices que son reales ahora. Supongamos que A es una matriz cuadrada real y simétrica. Entonces, se cumple igual que antes, se cumple que una matriz A es real simétrica si solo si A es también diagonalizable, ortogonalmente. Igual que antes, ¿no? Yo tengo aquí, a ver en qué color lo he pintado aquí, en morado. Vale, pues voy a pintar en el mismo color. Supongamos que yo tengo representados en este rectángulo el conjunto de todas las matrices simétricas reales, es decir, que cumplen que A traspuesta es igual a A, con A, matriz real. ¿Vale? Ahora supongamos que yo decido pintar aquí dentro el conjunto de todas las matrices que son diagonalizables ortogonalmente mediante una matriz de cambio de base que es ortogonal. Pues lo que me sale es exactamente el mismo conjunto que el de las matrices reales simétricas. Matrices diagonalizables unitariamente. Uy, perdón, siempre me confundo, ortogonalmente. Si una matriz, por ejemplo esta matriz, este elemento de este elemento, no es simétrica, si esta matriz, si este punto no representa una matriz real simétrica, es decir, si no está dentro de este cuadrado, entonces esto nunca va a ser diagonalizable ortogonalmente, ¿de acuerdo? Para que una matriz sea diagonalizable ortogonalmente tiene que ser una matriz simétrica, es decir, tiene que ser una matriz que se encuentre dentro de este conjunto, ¿de acuerdo? Y ya está, con eso están definidos los tres teoremas espectrales, ¿de acuerdo? El primero lo que nos dice es que si una matriz es hermítica, entonces va a ser diagonalizable unitariamente, pero el recíproco hemos razonado que no es cierto, ¿vale? Las matrices hermíticas no son las únicas que son diagonalizables unitariamente. ¿Qué más matrices son diagonalizables unitariamente? Las que nos dice el teorema espectral para las matrices normales. Toda matriz que es diagonalizable unitariamente va a ser una matriz normal, y viceversa, todas las matrices normales son matrices que son diagonalizables unitariamente. Y el tercer teorema el tercer teorema lo que nos va a decir es qué condición necesaria y suficiente se va a cumplir para que una matriz real sea diagonalizable ortogonalmente. Y lo que descubrimos es que esta condición necesaria y suficiente que se tiene que cumplir para que sea una matriz real cuadrada diagonalizable ortogonalmente es que sea una matriz real simétrica. ¿De acuerdo? Y ya con esto terminamos la parte de teorema espectral. ¿Tenéis cualquier duda, cualquier cuestión que queráis hacer? Bueno, vale, sí. Sí, la vamos a ver ahora, sí. La vamos a ver ahora. En los 10 minutos que quedan de clase vamos a estudiar ahora la descomposición espectral, sí. La vamos a ver ahora. ¿Vale? De nada. La descomposición espectral es una consecuencia
de este tercer teorema, el teorema espectral de las matrices reales simétricas. Lo que nos va a dar es una forma de descomponer una matriz simétrica en suma de matrices de proyección ortogonal. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros llamamos perdón, descomposición espectral de una matriz simétrica. Entonces, lo que va a ser crear una nueva pizarra y vamos a terminar la clase de hoy explicando la descomposición espectral de una matriz simétrica. Y ya con esto podremos hacer un pequeño ejemplo que vamos a ver muy rápidamente y ya con esto ya terminamos, ¿no? Entonces, aquí, descomposición espectral de una matriz simétrica. Entonces, recordemos, si yo tengo una matriz A real simétrica, entonces, como estas matrices son las únicas que son diagonalizables ortogonalmente, yo podré encontrar una matriz Q ortogonal tal que Q transpuesta por A por Q sea igual a una matriz de diagonal. ¿Vale? Ahora, vamos a suponer que la matriz Q es una matriz formada por n columnas denotadas Q sub 1, Q sub 2, hasta Q sub n. ¿Vale? Esta es la matriz Q. Por supuesto, como la matriz Q es ortogonal, estos vectores, como bien sabéis, forman una base ortonormal de R sub n, ¿de acuerdo? Como bien recordaréis. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es representar esta expresión de una forma diferente, vamos a manipular esta expresión y de esta forma lo que vamos a llegar es a una expresión que nos dice que una matriz simétrica se puede descomponer mediante suma de matrices de proyección ortogonal, ¿vale? Primero lo que vamos a hacer es mover esta matriz al segundo miembro de esta expresión y lo que nos quedará será A por Q igual a Q por D. ¿Vale? Y lo siguiente que vamos a hacer es, uy, perdón, no sé qué he hecho. Y lo siguiente que vamos a hacer es descomponer, lo que vamos a hacer es despejar la matriz A, ¿vale? Y nos queda A igual a Q por D por Q transpuesta. ¿Lo habéis entendido, no? Simplemente lo que hemos hecho es despejar la matriz A. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos A igual a matriz Q formada por las columnas Q sub 1 a Q sub n, matriz D cuyos elementos de la diagonal principal son los valores propios de la matriz A desde lambda sub 1 hasta lambda sub n, y tenemos aquí la transpuesta de Q, ¿vale? Que es una matriz cuyas filas son las transpuestas de las columnas de Q. Q sub 1 transpuesta, Q sub 2 transpuesta, hasta Q sub n transpuesta. Ahora, si nosotros reordenamos un poco esto, este producto de tres matrices equivale a la siguiente expresión, ¿vale? Si no lo veis, probablemente no lo veáis a la primera, os recomiendo que penséis en casa, que le deis unas vueltas en casa y que entendáis por qué se cumple esta igualdad. Este producto de tres matrices se puede reescribir de la siguiente forma. Se puede reescribir como un sumatorio desde i igual a 1 hasta n, que es el orden de la matriz A, de lambda sub i, es decir, el producto esto es el sumatorio del producto de cada uno de los elementos de la diagonal principal de D, de cada uno de los valores propios de la matriz A, multiplicado por el producto de Q sub i con su transpuesta. ¿Vale? Simplemente es reordenar este producto matricial y escribirlo como un sumatorio de productos de vectores, ¿vale? Productos matriciales de vectores. Ahora, ¿alguien que recuerde el tema 3, que no haya olvidado el tema 3 después de la segunda PEC, me puede decir qué es este producto matricial de un vector columna por un vector fila? Q sub i por Q sub i transpuesta. ¿Qué es eso? Es una matriz, ¿vale? Es una matriz cuadrada. Esa es la primera pista que os doy. ¿Qué es esa matriz? Matriz de proyección ortogonal. Perfecto, vamos muy bien. ¿Matriz de proyección ortogonal sobre qué? ¿Sobre qué estamos proyectando? No, más fácil. No, todavía no. Todavía no hemos llegado hasta ahí. Más fácil todavía.
Estamos proyectando sobre el espacio vectorial generado, o el subespacio vectorial, mejor dicho, que genera el vector Q sub i, ¿verdad? Estamos proyectando sobre la clausura lineal de Q sub i, ¿vale? Tenemos esta matriz, ¿no? Matriz de proyección ortogonal. Sí, de proyección ortogonal. ¿Vale? ¿Hemos terminado aquí? No, todavía no hemos terminado de expresar la proyección, perdón, la descomposición espectral, ¿vale? Aún no hemos terminado. Nos falta ver una cosa, nos falta ver que nosotros podemos tener algunas lambdas que estén repetidas, ¿no? Sabéis que si un autovalor tiene multiplicidad mayor que 1, entonces va a aparecer repetido varias veces en la matriz de diagonal, ¿de acuerdo? Y vamos a tener varias columnas de Q, no solo una, sino varias columnas de Q que sean vectores propios de esa lambda que se está repitiendo. Por lo tanto, yo este sumatorio lo puedo todavía expresar de una forma que era la que tú estabas diciendo, ¿de acuerdo? Ahora mismo, la que tú estabas diciendo. Este sumatorio ahora lo podemos reescribir como un sumatorio no desde i igual a 1 hasta n, sino desde i igual a 1 hasta r, donde r es el número de autovalores en la matriz A distintos dosados que hay, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz 3×3 que tiene los autovalores menos 2 y 1, r sería igual a 2, ¿de acuerdo? Y ahora, dentro del sumatorio lo que tenemos son los siguientes productos. Tenemos la lambda sub i, cada uno de los autovalores distintos que tiene la matriz A, multiplicado por la matriz de proyección, ahora sí, la matriz de proyección ortogonal sobre el núcleo de A menos lambda sub i por i. Y esto sí es la matriz de proyección ortogonal sobre, de proyección ortogonal, sobre el subespacio característico asociado al autovalor lambda sub i. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos demostrando es que nosotros podemos expresar toda matriz simétrica, toda matriz que es real simétrica, la podemos expresar como una suma ¿de qué? Como una suma de matrices de proyección ortogonal. ¿Y sobre qué son esas matrices de proyección ortogonal? ¿Sobre qué estamos proyectando? Estamos proyectando sobre cada uno de los subespacios característicos que contiene la matriz A. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir aquí en palabras. Descomposición espectral. De A real simétrica. Toda matriz A real simétrica puede descomponerse en una combinación lineal de matrices de las matrices de proyección ortogonal sobre sus subespacios característicos. Ahora vamos a ver un ejemplo muy breve y con esto ya terminamos. ¿Vale? Eso es lo que estamos demostrando aquí, ¿vale? Es una combinación lineal que tiene como coeficientes, ¿qué? Pues como coeficientes las lambdas, ¿no? Nosotros estamos cogiendo todas las matrices de proyección sobre cada uno de los subespacios, lo estamos multiplicando por los autovalores asociados a cada uno de esos subespacios y la suma nos va a dar siempre igual a la matriz A original que teníamos originalmente. ¿Dudas? ¿Preguntas que queráis hacer? Vamos a ver ahora muy brevemente un ejemplo, ¿vale? No voy a hacer muchas operaciones. Voy a mostrar ya las operaciones hechas. Las operaciones os las voy a dejar a vosotros para que las hagáis en casa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el ejemplo estoy descubriendo yo que lo puedo hacer, porque no es bastante breve, lo puedo hacer aquí arriba. Ejemplo. Pero lo voy a hacer en otro color. A ver, uno que no haya usado hasta ahora, el verde oscuro. Ejemplo.
Vamos a partir de la misma matriz A que hemos utilizado en el ejercicio 6.1 de los apuntes. 3, 2, 4, 2, 0, 2, 4, 2, 3. Esta matriz, ¿de acuerdo? Recordemos, ¿cuáles eran los autovalores de esta matriz? Pues por un lado teníamos lambda igual a -1 y por el otro teníamos lambda igual a 8, ¿vale? Este era doble y este era simple, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que acabamos de demostrar con la descomposición espectral? Lo que hemos demostrado es que nosotros podemos expresar A como ¿qué? Pues como una combinación lineal de las matrices de proyección sobre los dos subespacios característicos que tiene esta matriz, ¿vale? Uno de sus subespacios propios característicos va a ser el núcleo de A más I, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el otro subespacio característico que tiene? Pues va a ser el núcleo de A menos 8 por I, ¿vale? Si nosotros tenemos esto y esto, que lo tenemos en el ejercicio que hemos hecho antes, nosotros podemos construir matrices de proyección ortogonal sobre esos subespacios, ¿vale? Y ahora, dadas estas matrices, una vez que las tenemos calculadas, ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtener de vuelta la matriz A? Pues simplemente multiplicar cada matriz por su valor propio correspondiente. A esta matriz la tendremos que multiplicar por -1, a esta matriz la tendremos que multiplicar por 8 y el resultado lo sumamos. Y de esta forma descomponemos la matriz A como suma de matrices de proyección, ¿vale? Ahora yo lo que voy a hacer es dejaros como ejercicio que calculéis las P's. Calcular las P, ¿vale? Os lo dejo para que lo hagáis en casa, que calculéis estas matrices de proyección. Como pista, os voy a decir que uséis las columnas de la matriz Q, ¿vale? Es decir, los vectores, paréntesis, los vectores Q1, Q2 y Q3. ¿Por qué? Porque son tres vectores que forman bases ortonormales de cada uno de los subespacios propios y por lo tanto, si tenéis estos vectores, que ya los tenéis de Q, es mucho más fácil calcular las matrices P, ¿vale? Si no lo recordáis bien cómo se calculan estas matrices, id al tema 4. Volved al tema 4 y lo recordáis ahí, ¿vale? Y ya está, 9 y 10, hemos llegado justo a tiempo. Con esto ya hemos terminado la teoría de dos apartados y nada, aprovechad para preguntar cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis, sobre todo sobre esto último, sobre el teorema espectral, que todavía no os he preguntado nada. Y si no tenéis dudas a los que no queréis preguntar nada, pues nada, os deseo feliz fin de semana y nos vemos el próximo martes, ¿vale? Chao.